Hola, soy Andrea Arenas y el tema que veremos hoy es estructura atómica, iones y átomos. Bueno, a lo largo de este tema iremos estudiando el descubrimiento de la estructura atómica. Comenzaremos con William Crookes, que en 1879 llevó a cabo estudios con un tubo de vidrio al vacío, en el cual se insertaron dos discos, que eran llamados electrodos, uno en cada extremo. Y al conectar estos electrodos a una fuente de voltaje, uno de los discos adquiría la carga positiva, que es la que se observa que dice cátodo, y otra adquiría una carga negativa, que es el ánodo. Y al aplicar este alto voltaje al cátodo y al ánodo, el tubo vacío comenzaba a emitir cierta luz, y entonces estuvo convencido de que el haz luminoso, que ahora conocemos como el rayo catódico, contenía partículas con carga. Un tiempo después, en 1897, J. J. Thomson se hizo la pregunta de qué eran realmente esos rayos catódicos. Bueno, él se enfocó en hacer el mismo experimento de Crookes. Sin embargo, colocó una placa metálica de carga positiva y otra de carga negativa. Y cuando los rayos viajaban del cátodo al ánodo, eran atraídos por la placa positiva y repelidos por la negativa, como se observa en la imagen. Por consiguiente, supo que los rayos deberían de estar compuestos por partículas de carga negativa, a los que denominó en ese momento como corpúsculos, y tiempo más tarde, Stoney le dio el nombre de electrón. Y para 1886, Goldstein volvió a experimentar con el mismo tubo de Crookes. Modificó el cátodo y lo llenó de orificios, como se ve en la imagen, pero observó que no solamente había un paso de electrones, sino que también había otras partículas que llamó rayos de canal, que se encontraban en la región situada detrás del cátodo, que estas finalmente fueron los protones. Ya para 1904 se tenía información reunida de la existencia del electrón y de partículas de carga positiva que conocemos nosotros como el protón. Entonces J. J. Thomson intentó proponer un modelo de átomo que denominó como pudín de pasas, en el que imaginó al átomo con cargas negativas alrededor, que son las verdes, que eran los electrones, y estas estaban dispersas en un número igual de cargas positivas, que era pues todo lo demás, que es lo naranjita, que eran los protones. Este modelo en sí fue el primero que se hizo del átomo, pero pues no era verdadero. Entonces se continuaron los estudios del electrón y para 1909 Robert Millikan estableció finalmente la carga que posee un electrón. Esto debido a un experimento en la que utilizó una botella atomizadora, que ésta rociaba una niebla de aceite. Caía en un orificio que era un campo eléctrico uniforme, y esta gota se podía retardar, detener, y pues siguió con este proceso, con este experimento, para finalmente obtener el valor de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga del electrón. En la década de 1890 a 1900 hubo también dos descubrimientos muy importantes. Uno de ellos se le atribuye a Röntgen, que son los rayos X. Él los descubrió trabajando con los rayos catódicos, que eran en sí los electrones, y se dio cuenta que había una luminosidad en una hoja, aun cuando el tubo de rayos se encontraba en otra habitación. Entonces, esos rayos catódicos pasaban la pared. Eso quiere decir que había descubierto otro tipo de rayos, a los que denominó rayos X. Y otro descubrimiento se le atribuye a Becquerel, que es la radiactividad, donde él estaba trabajando con fluorescencia. Pero un día, al trabajar con uranio, se dio cuenta que este elemento tenía una propiedad muy característica, que pues era la radioactividad. Este descubrimiento atrajo a varios científicos, entre ellos fue a Marie Curie, que fue una de sus colegas. Otros de los científicos involucrados en estos descubrimientos fue Ernest Rutherford,
quien en una parte investigó la radiación del uranio y otros elementos radioactivos e hizo pasar esta radiación a través de un campo magnético y observó que los rayos se separaban en tres, que son los rayos alfa, los beta y los gamma. Cada uno de ellos pasa a diferentes superficies, como se observa en la imagen. Y gracias a todas estas investigaciones, hizo su teoría de cómo estaría formado el átomo. Así fue como llegó a la conclusión de que toda carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en un núcleo y que los electrones se encontraban girando alrededor de diferentes orbitales. Esta idea ya fue un poco más acertada a lo que es, sin embargo, pues también no fue verdadera. Y para 1932 se encontró otra partícula subatómica que ayudó a saber cómo estaba compuesto un átomo, que fue el neutrón, y este fue descubierto por Chadwick. Todos estos descubrimientos ayudaron a la formación de lo que es un espectro electromagnético, en la que se empezó a decir que, además de la luz visible, existen otras formas de energía radiante, como eran los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, y toda esta radiación electromagnética viaja a través de ondas. Todas las ondas tienen una longitud, como se puede observar la onda roja, y también en los diferentes tipos de radiación te dice la longitud de onda que tendría. Es muy sencillo entender esta imagen, ya que también te da una escala de la longitud de onda de los objetos que puedes ir observando. Y también esta imagen nos da una idea de cómo se separa la luz. Y gracias a todos estos experimentos de estructuras electrónicas de átomos y de los espectros de luz, Niels Bohr pudo llegar a una conclusión de que los electrones de los átomos existen en niveles de energía específicos. Esto quiere decir que la energía que posee un electrón cambia al pasar a otro nivel de energía, pero esto ocurre dentro del mismo átomo. Por lo tanto, existe un estado excitado y uno basal. El estado basal es prácticamente que todos los átomos tienen todos sus electrones en su estado de energía más bajo, está intacto, no le pasa nada. Pero el estado excitado absorbe la energía de un fotón o un cuanto de energía y este eleva al electrón a un nivel más alto. Se puede ver en la imagen como hay dos orbitales y el que se encuentra en el orbital 1 llega a un fotón y este lo envía a un orbital de mayor energía, que sería el orbital 2. Esta ya era una idea mucho más acertada a lo que pasa hoy en día. Entonces, con base en lo anterior, ya empiezan temas un poquito más complicados. Entre estos es importante la definición de ionización, que sería el que un átomo recibe energía suficiente que puede desprender uno o más de sus electrones. Eso quiere decir que queda con carga y este sería denominado como un ion. Para entender toda esta onda de orbitales y de electrones, de cómo cede sus electrones, cómo los desprende, tenemos estas dos imágenes, ¿no? Una es con dibujitos y otra es solamente con los números. Un científico llamado Schrödinger, que veremos un poquito más adelante, dijo que los orbitales estaban divididos. Entonces había orbital S, P, D o F. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero es solo para que entren en contexto. Y en el dibujo, cada una de las curvas te está indicando el número de electrones que va a admitir cada orbital. Y en la parte de abajito está el color que corresponde al tipo de orbital, que sería S, P, D o F, que sería el que va a pertenecer. Esto tal vez les sirva un poquito más cuando lleguemos a los números cuánticos. Entonces, ya incorporando toda esa onda de los electrones con sus orbitales y la formación de iones, esto es lo que pasaría para la formación de un compuesto respecto a los orbitales que tiene cada elemento.
Hay que saber que el decir electrones de valencia se refiere a los electrones del nivel de energía más extremo. Se ve que el sodio tiene 11 electrones, pero solamente tiene un electrón en su último orbital. El 11 es referente al número atómico que le corresponde en la tabla periódica. Y el cloro tiene 17 electrones, pero solo tiene 7 electrones en su última capa. Entonces el sodio le transfiere un electrón al cloro para que cumpla la ley del octeto y así se pueda formar el compuesto que sería el cloruro de sodio. Esto lo explicaré más a profundidad en el tema de enlaces, pero es bueno saber cómo funcionan con la onda de los orbitales y los electrones. Y como les dije, la posición del elemento en la tabla periódica permite establecer el número de los niveles de energía. Estos se dan de acuerdo a los periodos en la tabla periódica y también permite saber el número de electrones de valencia en un átomo, como se verá ahorita más adelante. Bueno, en esta imagen vemos los electrones de valencia de cada elemento en la tabla periódica, que aborda también lo que es el tema de la estructura de Lewis y de cómo estos elementos van a servir para la formación de un compuesto, como fue el cloruro de sodio, que se dio en la diapositiva anterior. Es importante recalcar que en el caso de los gases nobles son elementos inertes y tienen su octeto completo. Y así llegamos al modelo final del átomo, que es un modelo mecánico cuántico, se le atribuye a Schrödinger. Y es lo que les mencionaba, que este científico dijo que estos subniveles contienen uno o más orbitales y pues cada orbital es una función matemática, fue todo un rollo. Pero entonces en el átomo se tiene el núcleo y estos empiezan a tener orbitales en donde poseen electrones y pues va dependiendo, ¿no? O sea, orbital 1s, 2s, 3s, 2p, que tal vez ya les empezó a sonar a la configuración electrónica. Sin embargo, pese a estos descubrimientos, hubo científicos que quisieron saber la ubicación exacta de los electrones. Y así fue como nació el principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde dijo que si el electrón se comportaba como partícula, debería de ser posible establecer de forma precisa su ubicación, pero si era una onda, no se iba a saber su ubicación. Y así se supo que el electrón, pues, tenía propiedades tanto de partículas como de ondas. Entonces, solamente para localizar el electrón en un espacio, lo más común era hacer rebotar un fotón en él, pero pues se alteraba completamente ese elemento. Y la medición de su ubicación, pues, iba a ser falsa. Y aquí tenemos del lado izquierdo una imagen de los niveles energéticos, cómo van subiendo de acuerdo a su nivel desde el 1 hasta el 7, que son los periodos que tiene la tabla periódica. Y también te dice los orbitales que cumple cada nivel. Y las flechitas en sí lo que te van a indicar son los electrones, ¿no? Entonces, en el nivel 1, que es el guinda que está hasta abajo, tiene ambas flechitas. Primero se pone la que va arriba y después la de abajo. Pero bueno, tiene ambas flechitas y su orbital sería 1s. Entonces el número máximo de electrones en ese subnivel serían 2 por las dos flechitas. Y la capacidad máxima de electrones para ese nivel pues serían 2 también. Esto se empieza a complicar cuando va avanzando de nivel. Como es en el caso del nivel 2, ya tienes dos orbitales, que es el 2s y el 2p. En el orbital S ya sabemos que el número máximo de electrones que acepta son 2, que son las cajitas de las flechas, pero en el orbital P acepta 6. Es por ello que hay 3 cajitas con sus respectivas flechas, ¿no? Y así va subiendo de acuerdo a los orbitales. En el orbital D acepta 10 y en el orbital F acepta 14 electrones. Esta en sí es la base para entender configuración electrónica y números cuánticos. Si entienden esto, se les va a hacer pan comido.
Bueno, como dije, entonces tenemos la imagen de la tabla periódica con sus periodos y los orbitales que tiene. Se ve cómo van del 2s, 3s, 4s, 5s. Y también se puede observar cómo la tabla se divide en bloques, que es el bloque S, P, D y F. El S son los primeros dos grupos. El P es todo el bloque pasando los metales de transición. El D sería el bloque de los metales de transición. Y el F sería la serie de lantánidos y actínidos. Y vemos cómo estos orbitales llevan a lo que es la configuración electrónica. Entonces, al hacer una configuración electrónica, voy a seguir las flechas. Voy a empezar con 1s2, 2s2, después me voy a 2p6, 3s2, como indican las flechas, básicamente. Y dando el ejemplo de querer obtener la configuración electrónica del carbono, a lo que queremos llegar es a su número atómico, que es 6. Y esta suma se va a obtener por el exponencial chiquito que tiene cada número, que sería del 1s2 es el 2. Entonces tenemos 1s2, 2s2 y el 2p6, en lugar de hacerlo 2p6, el número que le falta es un 2. Entonces queda en 2p2. Esa sería la última. Y hasta ahí llega su configuración electrónica. En el caso del diagrama de los orbitales, como marcan las flechitas, se llenan primero arriba y después abajo. Empezamos con el primer orbital, 1s2, se llena el primero, 2s2 también se llena, y como habíamos dicho en el caso del orbital P, tiene 3 bloquecitos. Y como terminamos teniendo 2p2, solamente vamos a subir 2 flechitas, que sería el exponencial 2 chiquito con el que queda el carbono, que sería el primero y el segundo. La tercera cajita te queda completamente sola. Y así es como se terminaría la configuración electrónica del carbono, y así ya todo está bien. Y con base en lo anterior se van a obtener lo que son los números cuánticos de cada elemento. Y aquí está una tablita que tal vez se los pueda facilitar, ya que te indica pues el número cuántico principal, que sería n, el del orbital, que sería L, el cuántico magnético, que es Ml, y el cuántico de spin, que se refiere a las flechitas. El más un medio significa que la flechita va para arriba y el menos un medio significa que la flechita va para abajo. Y pues el número de máximo de electrones, que ya habíamos obtenido en unas diapositivas antes y ya había explicado cómo estaba esa onda de orbitales. Y de acuerdo al tipo de orbital, en la tabla de al lado vemos cuál sería el valor de L, que solo puede ir de 0 a 3, el número de orbitales que éste posee y el número máximo de electrones que aguanta el orbital. Y aquí les tengo un regalo de la sesión, que son como tips para obtener los números cuánticos si es que te sabes la tabla periódica. Entonces lo voy a explicar así. La n se obtiene de acuerdo al periodo en el que pertenece el elemento. La L se obtiene de acuerdo al bloque. El bloque S va a valer 0, el bloque P 1, el bloque D 2 y el bloque F 3. Ya había dicho a qué bloque pertenecían y si no se pueden regresar a la diapositiva 14. El número cuántico magnético, que es el M, se va a obtener de la siguiente manera. Para los primeros dos grupos, M siempre va a ser igual a 0. Para los de metales de transición, se los marqué arribita como van a ir desde menos 2 a más 2, de acuerdo a qué grupo se encuentre ubicado. Y los del bloque P, como van de menos 1 a 1, también de acuerdo a cómo están ubicados, ¿no? Se pueden observar que la tabla está dividida pues a la mitad en todo. Y como la M es referente al giro del spin, en el primer grupo, que son, bueno, el grupo de los amarillos va a ser el más un medio y el grupo azul va a ser menos un medio. Es importante ver cómo separan la tabla periódica, que separan por los bloques, separan el bloque S en 2, el bloque P en 2 y el bloque D en 2. Entonces, tomando como ejemplo el sacar los números cuánticos del sodio, sabemos que el sodio está en el grupo 1
y en el nivel 3. Y ya sabiendo todos estos datos, rapidísimo sabes que la n es 3, L va a equivaler a 0 porque está en el bloque S, M va a ser igual a 0 porque pertenece a los primeros dos grupos y el espino va a ser un medio positivo. Y así, es muy fácil sacar los números cuánticos si te sabes la tabla periódica. Es como una especie de trampa, pero yo le diría mejor tip.